Bien, buenas tardes chicos. El día de hoy se viene nuestro último repaso de la materia y trabajaremos el área de ecología, ¿cierto? Dentro de la unidad de organismo y ambiente, del área temática de la prueba, y en particular, en el formulario que nosotros les habilitamos, nos preguntaron acerca de ciertas materias, entre ellas de estrategias R y K, del efecto de la intervención antrópica, de los flujos y las redes de energía, y, y bueno, pero todo está aquí, no se preocupen. Aquí está todo lo que necesitamos repasar, ¿de acuerdo? Entonces, los objetivos de hoy van a ser comprender la influencia ambiental en la vida de los seres vivos, ¿cierto? Igual que en aquella clase de ecología que tuvimos hace algunos meses ya. Estudiar los flujos de energía en los ecosistemas y analizar el impacto de la contaminación humana. Ven que en esta clase ya habíamos trabajado flujos de energía, influencia ambiental y el impacto de la intervención antrópica, o sea, la intervención del hombre. Bueno, sumarle a esto el tema del estudio de las estrategias de reproducción de los seres vivos, dígase las estrategias R y K. ¿Bien? Entonces, a manera de introducción, podemos dejar en claro, ¿cierto?, que la vida de un organismo está estrechamente conectada con tanto con los factores físicos a los cuales la enfrenta el ambiente, como los factores bióticos, tales como los seres vivos con los que convive, ¿ya? Entonces, la ecología es la ciencia que va a estudiar la relación entre los organismos y sus ambientes, y por lo tanto la influencia de estos factores físicos y bióticos sobre ellos. Entonces, recordemos los niveles de organización ecológica que nos permiten estudiar estas relaciones, y tenemos tres niveles principales que son la población, que es un grupo de organismos, entiendas el concepto de organismo como un individuo, ¿bien? Entonces la población es el grupo de estos individuos de una misma especie, que tienen eso en común, que habitan en un mismo lugar y al mismo tiempo. O sea, que de la misma especie puede haber diferentes poblaciones, ¿de acuerdo? No todos los individuos de una misma especie conforman la población. Hay diferentes poblaciones. ¿Por qué? Porque no todos habitan en el mismo lugar. Así como también no todos habitan en el mismo tiempo. Llevándolo a un ejemplo humano, tenemos una población aquí en la que vivo yo, una ciudad, Talca, y la mayoría de ustedes viven en otra población más grande, ¿cierto?, que es el Gran Santiago. Bien. Ahora, a esa población de individuos de una misma especie, sumémosle todas las poblaciones que viven en esa misma zona. ¿Bien? En el Gran Santiago no solo viven humanos, viven animales, viven plantas, que generan una comunidad, que es el conjunto de todas las poblaciones que viven en esa misma zona. Finalmente, la relación entre esa comunidad y el ambiente que le rodea es el ecosistema. ¿Bien? Entonces tenemos la comunidad que representa la gente que vive en el Gran Santiago, los árboles que hay en el Gran Santiago, los animales que viven en el Gran Santiago, y sumémoslo a eso, el Valle de Santiago, que es el lugar donde se emplaza esta ciudad. Bien. Entonces, sabiendo esto y fijándonos bien en el concepto de población, ¿cierto? A nosotros nos va a interesar estudiar cómo crecen estas poblaciones. Y aquí tenemos un gráfico, ¿cierto?, frente a nuestro, que nos muestra una relación entre tiempo versus densidad de población, ¿bien? El tiempo como variable dependiente, y a medida que avanza el tiempo, ahí ustedes tienen que leer el gráfico, a medida que avanza el tiempo, la densidad de población cambia de repente dependiendo de la estrategia que tienen estos animales. En los animales que tienen una estrategia R, ¿cierto?, se pueden ver unas cotas altas seguidas de fuertes depresiones, ¿ya? Describen con un pulso, ¿cierto? En cambio, en la estrategia K muestra un crecimiento un poco más lento, seguido de una mantención, ¿cierto? De una constante, en lo que se podría asociar al concepto, ¿cierto?, que veíamos en otra clase de capacidad de carga de este ambiente, de este hábitat. Puede que esa población en estrategia K haya llegado a su capacidad de carga y se mantiene ahí, no va a crecer más allá de eso, porque ese ambiente no soporta más población de esa misma especie.
Veamos cuáles son las características de cada una de estas estrategias. Vamos a ver que a lo largo de la historia, los organismos han desarrollado diferentes estrategias para reproducirse, ¿cierto? En el caso de la selección R de los individuos, favorece la producción masiva de hijos, o sea, una progenie muy grande, seguida de una mortandad también muy grande. Aquí en este otro gráfico, que es la otra manera en la cual les puede aparecer relacionadas estas estrategias, van a ver una cota al principio muy alta, un cenit de individuos que desciende brutalmente en los primeros años, primeros meses, seguida de un ligero descenso. Bien, entonces la selección R se podría decir que al principio favorece la cantidad. Por otro lado, la selección K, aquí tendríamos una selección extremis en K, en el cual todas las crías están llegando a la adultez y luego a partir de la adultez van muriendo. Esto antes con los humanos no era tan así, ¿cierto? Había una alta cantidad de mortalidad infantil, pero luego con la medicina, ¿cierto? Y los avances en la calidad de vida de las personas, ahora podemos ver que un gran porcentaje de los nacidos llegan a la edad adulta, por lo menos en los países desarrollados y en vías D. Entonces veríamos una selección del tipo K, que favorece la calidad de los hijos. Si bien no son tantos, ¿cierto? No son tantos en cantidad, por familia, por ejemplo, o por población en sí, la gran mayoría está llegando a la edad adulta. Y luego, cuando empiezan a llegar a su fase de adulto mayor, es cuando ocurre, cuando empieza a subir la mortalidad entre los humanos. Entonces vamos a ver que las estrategias K tienen una curva de vida del tipo 1, que es la que ven en rojo, que se mantiene constante en los primeros años y cae notablemente hacia el final de la esperanza de vida de esta especie. Por otro lado, las estrategias del tipo R, ahí sale estrategas, los estrategas R como estos seres vivos que utilizan la estrategia R, tienen curvas de supervivencia del tipo 3, como la que está en azul, en la cual tenemos una alta natalidad, así como también con una alta mortandad al principio, que hace que decrezca rápidamente la población hasta llegar a una cantidad que es la que va a sobrevivir y llegar a la etapa adulta. Entre medio tenemos esta curva de supervivencia que se le llama de tipo 2, ahí aparece recta para efectos del ejemplo, pero no debe ser recta totalmente para ser de tipo 2, que consiste en que esta cantidad de individuos va decreciendo a una tasa constante. Ahí dan el ejemplo de una ardilla, que es un pequeño animalito, ¿cierto? Y este pequeño animalito, si bien no tiene una natalidad tan alta, no tiene una gran cantidad de recién nacidos, como es el caso de los moluscos, sí las ardillas van muriendo a la misma tasa, se podría decir, en cada una de las etapas de su vida. Mueren varias a la edad joven, mueren varias a la edad adulta, así como también cuando se les acaba la esperanza de vida, tienden a morir las que quedan, ¿cierto? Bien. Entonces, entre la R y la K vamos a tener esta comparación, en la cual en una estrategia de tipo R vamos a tener un tamaño de población fluctuante, ¿cierto? Muy sensible a los cambios, como vemos aquí. En cambio, la estrategia del tipo K nos entrega un tamaño de población constante. La vida del individuo de estrategia R es corta, en cambio la del K es larga. Cuerpo pequeño, cuerpo grande, ahí vayan relacionando eso. ¿Por qué los del tipo R tendrán un cuerpo pequeño y los del tipo K tendrán un cuerpo grande? Un crecimiento rápido en el caso de las R y un crecimiento lento en el caso de las K. Una maduración temprana, una llegada a la etapa sexual rápida en el caso de las R y una maduración tardía en el caso de las K. Un número de crías elevado, ¿cierto? Ahí está la clave del crecimiento en tipo R en su caso, y un número de crías reducido en el caso de las K. También se ve que el tamaño de las crías también hace la misma relación del cuerpo, pequeño versus grande. El cuidado de las crías ocurre en un corto periodo de tiempo en el caso de los individuos con tipo R, y los individuos tipo K hacen un cuidado de sus crías más extenso, los cuidan por meses, por años, hasta que lleguen a su maduración, o poco antes de eso. Y finalmente, en el número de camadas al año, los del tipo R sacan varias camadas al año,
mientras que las tipo K sacan pocas. ¿Bien? Por eso, cantidad versus calidad. Hagan esa. Bien. Ahora vamos a pasar a la materia de flujo de energía. Si quedaron dudas respecto a estrategias R y K, las pueden dejar en el chat o pueden abrir su micrófono. Bien. Si está todo claro, seguimos con esto. Esto de flujo de energía también lo pidieron. Y bueno, esto era lo que me faltaba. Pues, era flujo de energía, que lo pidieron junto con ramas y cadenas tróficas. Entonces, el flujo de energía, ¿cómo funciona? Tenemos aquí nuestros productores, que son las plantas verdes porque tienen clorofila, ¿cierto? Y las plantas verdes le entregan su energía a los consumidores primarios, al ser consumidos. No es que quieras, pero bueno, al ser consumidos, la energía que poseían las plantas verdes pasa a los herbívoros. Y esta sigue una regla que ustedes ya conocen, que es la regla del 10%. Los consumidores del nivel superior en la cadena alimenticia reciben el 10% de la energía que recibió el nivel anterior. Entonces, asumamos que las plantas verdes son el 100%, porque también podríamos asumir que el sol es el 100% y que las plantas son el 10%, pero no, partamos de las plantas. Las plantas son el 100%, son consumidas por los herbívoros tienen el 10% de la energía de las plantas, por ende tienen el 10% del total. Los herbívoros son consumidos por sus depredadores, y los depredadores adquieren el 10% de los herbívoros, que ya tenían el 10% de las plantas. Por ende, los carnívoros tienen el 1% de la energía total. Y finalmente, estos carnívoros son consumidos por otros depredadores aún más grandes. ¿Y qué sucede? Reciben el 10% de la energía de esos otros carnívoros, ¿cierto? Y siguiendo con la lógica, recibirían apenas el 0,1% de la energía original que produjo la planta. ¿Bien? Entonces, así como se comporta este flujo de energía. Finalmente, y bueno, en cada etapa en realidad están ahí las bacterias, los saprófitos y los parásitos, que se encargan de su labor descomponedora. Están en cada etapa de este flujo de la energía y devuelven parte de la energía al ambiente. Sin embargo, y aquí vamos a ver otro esquema, el flujo de la energía en el ambiente es abierto, a diferencia del flujo de la materia que es cerrado. Porque el flujo de la materia es cerrado y el flujo de energía es abierto, resulta que en el caso de la materia nada se desperdicia porque ahí van a estar nuestros amigos descomponedores, ¿bien? Que se encargan de producir compuestos orgánicos e inorgánicos que quedan en el ambiente. Entonces todo se termina utilizando. En cambio, el flujo de energía, todos los seres vivos, productores, consumidores de todo tipo y descomponedores le entregan energía al ambiente, la liberan en forma de calor. Así que, así como en termodinámica, en física y en todas las ramas de la física, una de las formas de energía más inútiles, entre comillas, porque se desperdicia, sería el calor, porque es liberada al medio. Tan inútil no es porque actúan los seres vivos ahí, ¿cierto? Como parte del efecto invernadero que mantiene caliente la Tierra. Si no existiera ese efecto invernadero, y gracias también al ciclo del carbono, ¿cierto? Y el ciclo de otros gases que mantienen esta capa de gases que retienen el calor en la Tierra no sería habitable, sería mucho más fría de lo que es. Entonces, aquí tienen este diagrama para que lo puedan estudiar después, lo gusten, y si tienen más dudas también me las pueden hacer llegar. Bien, respecto a las redes o tramas tróficas, se puede decir que estas relaciones, ¿cierto?, que ya veíamos en el flujo de energía, se pueden estudiar con estas redes tróficas y la flecha, muy importante, la flecha indica hacia dónde fluye la energía y no quién se come a quién. Miren acá, esta flecha que va de la planta al jilguero no me está diciendo que la planta se coma al jilguero, ni que fuera una planta carnívora y esas cosas comen moscas, ¿cierto? No. La energía de la planta se va al jilguero, que es un pajarito. Y la energía del jilguero, luego, ¿quién se come el jilguero? El zorro. Y el zorro, al no salir flechas de él, ¿cierto? Todas las flechas apuntar hacia él, lo podemos tener como un consumidor tope, como
depredador que reina en este ambiente, así como también el búho, porque nadie se los come. Entonces, ¿qué más podemos decir respecto a esta materia? Que busca, ¿cierto?, clasificar a los seres vivos según su rol en la cadena alimenticia. En el caso de las pirámides ecológicas, van a venir a representar el número tanto de biomasa como de energía en cada nivel trófico. Entonces, cada nivel trófico va a ser un piso de la pirámide, y en la base siempre van a estar nuestros productores, luego los herbívoros y finalmente los carnívoros. ¿Bien? Entonces ya veníamos adelantando que en la pirámide de energía también se lee esta eficiencia del 10% que tiene el paso de energía de un nivel a otro. Y en cuanto a las pirámides de números, que indican el número, por supuesto, de individuos, de la población, ¿cierto? En este caso se podría hablar de comunidad, porque son varios tipos de especies en cada nivel. Y la biomasa es la cantidad de materia orgánica en cada nivel. Entonces, una pirámide de energía, si la viéramos a escala, se verían así, porque cada nivel va siendo el 10% del nivel anterior. Y de hecho, ni siquiera esta escala esta. Esto tampoco, porque un 10% ya sería mucho menos que eso. O sea, no se verían los niveles tercero y cuarto, se vería muy poco. Pero asumamos que esta escala. ¿Bien? Entonces, aquí también pone el ejemplo en la pirámide de abajo, que nosotros pongamos como primer piso el Sol, porque es el origen de toda la energía. ¿Bien? También es una opción, por supuesto. Y aquí, como les venía adelantando, el 100% de la energía disponible en el ambiente la van a traer, los que lo captan desde el Sol, son los productores. Los productores traen la energía de la Tierra. Y de ahí en adelante se va perdiendo y se va reteniendo el 10% en cada nivel hacia arriba. Bien, ¿cierto? Aquí es un ejemplo que pretende ser un poco más exacto, si bien la pirámide no está a escala, pero los valores sí podrían ser considerados registros, ¿cierto? Que se tiene que el coihue produce o consume 25.000, o sea, 25.471 kilocalorías por metro cúbico por año. O sea, en cada metro cúbico de área donde se encuentren estos coihues, la energía presente en esa área de ecosistema van a corresponder a ese número. Luego, si tomamos un metro cuadrado donde haya larvas, las larvas van a tener un quinto de esa cantidad de energía. Luego los carpinteros que hayan en ese mismo metro cuadrado van a aportar con un décimo, como verán acá, de esa energía. Y las huiñas, por cada metro cuadrado donde estén estas huiñas, van a aportar con ¿cuánto es? 1 partido en 20, un vigésimo de la cantidad de energía que estaban apartando los carpinteros, para que vean cuánto va decreciendo la cantidad de energía en cada nivel. ¿Bien? Quizá no respeta tanto la regla del 10%, pero es un aproximado. Entonces, como les he adelantado también, las pirámides de número y biomasa, tenemos aquí en nuestro lado izquierdo una que pretende contemplar a ambas, ¿cierto? Donde vamos a tener los productores, árboles, plantitas que van a aportar con 1 tonelada, 1.000 kilos de biomasa al ambiente, y van a ser 10.000 individuos en total. Podemos tener muchas plantitas chicas, así como también podemos tener un solo árbol. Pero aquí trata de hacer una relación simétrica. Lo cual igual está bien correcto, porque después los herbívoros no van a ser tantos como la cantidad de plantas que los mantienen vivos, y van a ser mucho menos aporte en biomasa. ¿Bien? Van a ser 1.000 herbívoros, 100 kilos. Luego los consumidores secundarios, que pueden ser perfectamente 100, 10, mucho menos, y que van a aportar con menos biomasa. Y finalmente los consumidores terciarios en el ambiente, que van a ser los reyes aquí, van a tener 10 individuos con suerte y van a aportar con 1 kilo de biomasa al ambiente. Con suerte podría haber 2 águilas y listo, o un águila y puede ser el rey de esta montaña. Bien, aquí a su derecha también tenemos otros ejemplos, productores, un solo árbol, ¿cierto? Pero ese árbol puede aportar en peso seco con 470 gramos, como aparece aquí. Los productores van a aportar con gran cantidad de la biomasa del ambiente, porque también tienen que aportar la energía. Y eso luego va decreciendo. Bien. Respecto a la magnificación biológica, esto se puede estudiar gracias a la pirámide de biomasa, ¿bien? La que tenemos aquí abajito o la que tenemos aquí a la izquierda.
¿Cómo nos va a ayudar? Nos va a ayudar en el sentido de que, y sobre todo fíjense en la que está aquí abajo a la derecha. Si antes teníamos un veneno, una sustancia venenosa que se acumula en los seres vivos, en 470 gramos por metro cuadrado de peso seco de productores, con muchos organismos productores. Y luego, ¿quiénes consumen todos esos productores, las hojas de esos productores? Digamos que son dos cabritas. ¿Ya? Esas dos cabritas que se hayan comido las hojas, el pasto de todo el lugar, van a haber concentrado todo el veneno que las plantitas poseían. Entonces, de 470 gramos por metro cuadrado de peso seco, podríamos pasar perfectamente a 0,6. O sea, un descenso brutal, lo que trae consigo una concentración muy grande de esta sustancia tóxica que había en el ambiente. Por ende, los efectos de este veneno se van a notar más en los niveles más altos de la pirámide de biomasa. Entonces, ¿cómo una sustancia se vuelve bioacumulable? O sea, por ejemplo, el mercurio, podemos tenerlo como ejemplo, porque los organismos, los seres vivos, somos incapaces de metabolizarlos. Puede que no todos, ¿cierto? Puede que alguna bacteria por ahí sea capaz de comerse el mercurio, pero los mamíferos, por ejemplo, no somos capaces de metabolizar el mercurio. La gran mayoría no somos capaces de metabolizar el mercurio, entonces ese mercurio se va a acumular dentro nuestro y nos va a terminar matando con el paso del tiempo, debido a su efecto nocivo. Y esto es, ¿por qué hablo del mercurio? Porque se me ocurrió, porque nosotros solemos comer atún, ¿cierto? Y el atún contiene de repente en pequeñas cantidades mercurio, ¿sí? Entonces, al nosotros comer muchos atunes a lo largo de nuestras vidas, vamos acumulando el mercurio que estos traen. Entonces, si bien a esos atunes en vida no les hacía daño esa cantidad de mercurio en su ser, sí nos podría hacer daño a nosotros. Entonces, la bioacumulación ocurre cuando se acumulan estas sustancias nocivas en el tejido adiposo, en la grasa, en la cantidad de grasa de estos seres vivos. Y entonces, como les venía adelantando, en los niveles tróficos superiores se van a notar los efectos de estas sustancias. Entonces, los ejemplos más famosos serán el plaguicida DDT y el mercurio. Ahora, pasando a otro tema, así que vuelve a aparecer una instancia para que ustedes vayan dejando sus preguntas, ¿bien? No hay problema. Vamos a pasar a explicar lo que representa, y el peligro que representa, por supuesto, la intervención antrópica, el peligro que representa nuestra propia intervención en el ambiente. Entonces, entendemos como intervención antrópica, ¿cierto? Cualquier acción que realicemos sobre el planeta. Y son actividades nuestras, por ejemplo, la deforestación, la pesca, la agricultura, la mayoría de las emisiones, ahí hay un typo que arreglar, de gases de invernadero a la atmósfera, de origen fabril se refiere a fábricas, vehicular, etc. ¿Ya? Todas esas son actividades antrópicas que generan contaminación. Bien. Aquí vuelvo a tomar algo de aquella clase de ecología, que si bien no lo llamamos directamente como intervención antrópica, sí habíamos visto esta materia, ¿bien? Para que vayan haciendo memoria. Entonces, el impacto humano en la biodiversidad, el impacto antrópico, se debe a la contaminación que realiza el humano sobre el ambiente. Y esto se ve en acciones humanas, ¿cierto? Como la desforestación, el pastoreo excesivo, que es responsabilidad de los humanos. Nosotros llevamos a las vacas o a los animales que estamos criando, por ende, nosotros somos responsables de ese pastoreo excesivo sobre el ambiente. Entonces, en los efectos, por ejemplo, pueden ser la pérdida de capacidad del suelo de retener agua y se ve contaminación del suelo, pérdida de capacidad también de recuperación vegetal, también se entiende como contaminación del suelo, porque ese suelo ya no va a ser el mismo, ya no va a crecer pasto sobre ese suelo y va a quedar seco, se va a erosionar debido a la falta de organismos productores que estén sosteniendo ese suelo. El asfalto también puede provocar, la presencia de asfalto puede provocar inundaciones porque tapamos cauces naturales de ríos, el aumento de sólidos en el agua, o sea, la turbidez del agua, ustedes conocen
un lugar donde el agua está turbia, si bien se dice que ya no está con presencia de agua servida, pero sí está turbio, que es el caso del río Mapocho, debido a que es un río de deshielos, entonces agarra consigo muchos minerales que trae desde las montañas del valle del Mapocho, ¿cierto? Entonces, este aumento de sólidos en el agua va a causar una pérdida en la capacidad fotosintética de las plantas, como dígase microalgas o pastitos que haya debajo del río, no van a poder hacer fotosíntesis si el agua está turbia, porque la luz no penetra en el agua turbia, o le cuesta penetrar en el agua turbia. En el caso de la sobreexplotación de especies, va a causar, por supuesto, la disminución en el número de estas especies, una disminución, por supuesto, también en la biodiversidad, así como también la erosión del suelo o la subresión del suelo, o sea, terminar por secarlo y quitarle la vida, va a causar, por supuesto, que se pierdan los vegetales, las plantas que crezcan sobre esos suelos, la ocupación de ríos y lagos con botes, produce la pérdida de fauna, debido a que si están en un lago, no tanto en un embalse, pero en un embalse también hay vida. Entonces, si están estos sujetos que se creen los dueños del mundo andando en sus yates, van a entorpecer la vida que vive en esos cursos de agua. Bien. Por último, la contaminación como en el uso, por ejemplo, de plaguicidas, y en general el exceso en la utilización de productos sobre la industria de la agricultura en general, va a alterar los ciclos vegetales y va a causar enfermedades y plagas. Es lo mismo que pasa con los antibióticos y nosotros. Nuestra relación con los antibióticos debe ser muy cautelosa, porque si nosotros consumimos antibióticos como si fueran dulces, las bacterias que nosotros contenemos en nuestro interior se van a volver resistentes a estos antibióticos que estamos consumiendo, y algunas bacterias que actúan como probióticos y prebióticos, ¿cierto? O sea, que nosotros consumimos probióticos y prebióticos para favorecer a estas bacterias que actúan en simbiosis con nosotros en nuestro sistema digestivo, se van a ver perjudicadas porque le estás metiendo antibióticos todo el rato y son súper delicadas, entonces tu flora intestinal se pierde, ¿bien? Se echa a perder debido a la acción de esos antibióticos. De la misma manera, si uno abusa con los productos que buscan defender a las plantas, al final termina haciéndoles un daño, porque la planta termina por perder su propia capacidad de defenderse. Bien. Yo les voy a poner un ejemplo respecto a eso mismo, porque me parece un tema súper importante, y de hecho va a ser pregunta fijo. Aquí les dejo por mientras esta diapositiva que resume lo que vengo diciendo: contaminación del aire, del suelo y del agua, como tres grandes problemas que se asocian a la intervención antrópica. Y entonces, estamos estudiando, por ejemplo, en un ramo, con unos compañeros, el efecto que realiza un tratamiento que se realiza hoy en día sobre los nogales, ¿cierto? El árbol que produce, con el cual obtenemos la nuez, en el cual echan sustancias con cobre para destruir bacterias, para destruir la bacteria que le ataca a los frutos. Entonces, observamos que el utilizar el cobre sobre el nogal termina haciéndole daño porque disminuye la cantidad de polifenoles que tiene. Polifenoles son nutrientes, son compuestos orgánicos que cumplen ese rol de proteger al árbol. Entonces, si nosotros le estamos echando cobre, el cobre termina por desplazar las cantidades de polifenoles que tiene y le terminamos quitando las defensas naturales al árbol. Entonces, al final, eso es negocio para el tipo que te vende el producto con cobre, porque sabe que no solo te está dejando sin defensas naturales al árbol, sino que vas a estar constantemente comprándole para seguir manteniendo la defensa artificial que le estás creando al árbol. ¿Ya? Entonces ahí hay que encontrar alguna otra solución que sea más natural, ¿cierto? Al tratamiento que permita sobrevivir a la industria de las nueces. ¿Bien? Ese es nuestro objetivo de estudio este semestre. Pero bien, sigamos con el repaso. Ahí pueden ver ejemplos de lo que están estudiando en el área de biología, para que no crean que son cosas que se quedan en un laboratorio. Bien, como otro efecto de la contaminación antrópica, ¿cierto? En algún momento estudiamos la contaminación del aire, producida, por ejemplo, en aquel entonces era agosto, si no me equivoco, cuando hicimos esta clase, entonces
era tema para nosotros el tema de la smog, de la contaminación. Bueno, lo sigue siendo, pero sobre todo en esas épocas por la calefacción que se utiliza en las casas, que cumple un rol importante en la contaminación en ciudades, sobre todo en las ciudades chilenas, por monóxido de carbono y dióxido de carbono debido a una combustión incompleta de la leña, sobre todo de la leña húmeda. La leña húmeda, por el contenido de agua que tiene, entorpece la combustión de la madera, terminaba liberando estos gases tóxicos. Entonces, la contaminación del aire, como les decía aquella vez, relacionada a la bronquitis crónica y el asma. Y aquí les dejo un diagrama donde se ven contaminantes primarios y secundarios. Puede que les pregunten acerca de esa clasificación. Primarios se refieren a que son directamente descargados al aire y llegan como tal al aire, o sea, directamente de la combustión tú obtienes monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido nitroso, etc. Y luego, al contacto con el aire se forman estos contaminantes secundarios, ¿bien? Que son compuestos que se generan debido a la reacción de los contaminantes primarios con el vapor de agua presente en el aire y con el oxígeno y el nitrógeno presentes en el aire, ¿cierto? Sobre todo nitrógeno, mucho nitrógeno en el aire. Bien. Entonces, relacionado también a la contaminación del aire, relaciona el concepto de inversión térmica, en el cual, debido a la capa de smog que cubre estas ciudades muy contaminadas, queda aire caliente arriba, y que es una capa de aire que no se mueve. Y esto produce que no, al contrario, es una capa, el aire caliente siempre sube, pero va a haber una capa de aire frío que va a proteger la ciudad de alguna forma, que la va a cubrir y va a causar que el aire contaminado no pueda subir, porque va a ser aire caliente que no va a estar subiendo debido a la influencia de una capa de aire frío y llena de contaminantes arriba de esta. Entonces va a causar un pequeño efecto invernadero, digámoslo así, sobre la ciudad. Esto le llamamos como inversión térmica. ¿Bien? Entonces esto es un fenómeno muy peligroso porque termina causando situaciones inusuales en el tiempo atmosférico. Y bien, también relacionado al tema de la contaminación del aire, vamos a ver la destrucción de la capa de ozono debido a la utilización desde los años 70, 80, hasta hace 10 años, si no me equivoco. Entrados a los 2000 ya dejamos de utilizar en los aerosoles el uso de clorofluorocarbonatos, los CFC, que eran compuestos que se utilizaban para la construcción de aerosoles, ¿ya? Aerosoles, entiéndase como todos estos productos que nosotros utilizamos y que dispersan gotitas. ¿Bien? Entonces ahora los propelentes que se utilizan, los gases que cumplen el rol de disparar estas gotitas, se utilizan otros gases que no dañen la capa de ozono. Entonces aquí se puede ver la destrucción de la capa de ozono, que lamentablemente se localiza en los polos, y en particular en el polo sur, siendo que los grandes responsables de esta destrucción de la capa de ozono están en el hemisferio norte, tenemos a los grandes países industrializados. Pero nos tenía que no tocar a nosotros. Ustedes ven en Chile y Argentina, sobre todo, que están más cerca de la Antártida, hablando de países habitados, por supuesto, la Antártida está casi deshabitada, pero vemos en Chile en la influencia de este agujero de ozono, donde tenemos que usar grandes cantidades de bloqueador solar para no quemarnos por la mayor incidencia de los rayos UV, que debido a la falta de ozono en esta zona de la atmósfera provoca que los rayos ultravioleta, que son emitidos por el sol, penetren más fácilmente a la Tierra. Y aquí se puede ver que la capa de ozono, debido a la desaparición, o sea, a que se dejaran de usar los clorofluorocarbonatos, los CFC, se ha podido recuperar. También hay que destacar que esta capa de ozono se renueva con el tiempo, pasan cosas raras en la atmósfera, entonces igual algunos años se recupera y otros vuelven a decaer, pero esto también debido a circunstancias clínicas que esta tiene.
Esto no significa que el cambio climático no exista y que la contaminación no sea un problema real, ¿de acuerdo? Pero estos mismos ciclos han ayudado a que parte de la capa de ozono se pueda recuperar. Y aquí también les venía adelantando esto del dinamismo de la capa de ozono, en las cuales de repente en el hemisferio norte, aquí pueden ver Alaska, Rusia, el Reino Unido, Canadá, ¿ya? Para que se orienten. En el caso del Polo Norte, este año, cuando no podía ser más raro el 2020, ocurre que se abre un agujero en la capa de ozono en marzo, a finales de marzo, aquí enorme en azul, y desaparece a finales de abril, o sea, en un mes, volvimos a tener niveles normales, incluso como verán aquí rojos, o sea, niveles altos de ozono sobre el Polo Norte, de un agujero de la capa de ozono que apareció y desapareció, así de la nada, como que un día faltaba ozono y otro día sobraba ozono en esa misma zona. Así que es importante saber esto también. Bien, las preguntas ya las hemos hecho otro día, así que las voy a dejar a ustedes. Bien. Y bueno, ¿por qué les muestro esta tabla ahora, junto con las respuestas que quedan para ustedes? Porque es la primera vez que la van a ver así completa, con todo en negrita, porque ya acabamos con lo que es los contenidos y acabamos también de hacer los resúmenes que les habíamos prometido a los profes. Entonces, ahora quedan liberados, ya no nos tienen que acompañar durante estas tardes de martes. Se agradece su apoyo, se agradece la paña que han tenido todo este año a pesar de todo, y que estén dispuestos a estudiar, que es lo más bonito que uno tiene. Bien. Entonces, ya saben, si es que ya hay repaso, vamos a tener revisión de ensayo, pero de clases ya estamos listos. Ya tienen todo el material, todas las armas para enfrentar esa prueba. Bien, sea cuando sea, donde sea, ya está listo. Y bueno, si sienten que les falta algo todavía, acudan a nosotros, pregunten. Vamos a estar ahí para ustedes.